Buenos días a todos. ¿Qué tal el frío? Ya nos sentimos en Canadá. Ni allá hace tanto frío. Vamos a continuar con la tercera parte de José, un hombre, en realidad, hasta donde estamos leyendo, un joven que se mantuvo íntegro en medio de las aflicciones. Vamos a recordar nuestro texto base, Juan 16:33. Dice la palabra de Dios: estas cosas les he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Tal como lo dijo nuestro Señor Jesús, José fue un hombre que vivió diversas aflicciones, como las viviremos también nosotros, de diferentes tipos según su soberanía. Pero sabemos que Él está con nosotros. Amén. Que Él, dice la palabra de Dios, estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. El asunto es que si realmente lo creemos y lo sabemos, tendremos esta paz en medio de las aflicciones que ya vimos que significan dificultades, problemas, angustias, estrechez. Y ya hemos visto que José fue un joven que amaba a Dios, que fue obediente a su padre, que fue un joven que se mantuvo íntegro, pero comenzó a vivir en su vida diferentes aflicciones. Comenzando que desde la casa sus hermanos le hacían bullying. Sus hermanos comenzaron a molestarlo porque lo odiaban, no le podían hablar ni siquiera bien, hasta que finalmente quisieron matarlo. Pero sabemos, ya lo leímos en la historia, que no lo mataron, pero lo vendieron como esclavo. Y ya vendido como esclavo a los ismaelitas, estos se lo vendieron, ¿se acuerdan? A Potifar, el jefe del mando único en Egipto. Y ahí Potifar lo compró y ahí José llegó a trabajar, José llegó a dar un buen testimonio, tanto que impactó su testimonio la vida de Potifar. Vamos a recordar Génesis 39, que es ahí donde comienza la historia ampliamente de José. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capital de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón ¿qué? Próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Si alguien no conoce bien la palabra de Dios, si no conoce a Dios, y esa es la idea, que conozcamos mejor la palabra, pues de repente uno se preguntaría, pues ¿dónde está Dios? ¿Cómo dice la Biblia que fue próspero si era un esclavo? Pero ya hemos visto en la palabra de Dios lo que significa. Porque yo no sé si te ha pasado que pasas una dificultad, a lo mejor una enfermedad, haces un negocio y te va mal, se muere un familiar, te enfermas, y hay gente que te dice, ¿dónde está tu Dios? A ver, ¿no? Tú y tu Dios, a ver, ¿dónde está ahorita que te salió tu negocio mal? ¿Dónde está tu Dios ahorita que estás enfermo? Ahí, ¿dónde está tu Dios? Pero el cristiano sabe que Dios está con nosotros, que si aún permite aflicciones, estas tienen un propósito. Amén. El cristiano, como lo hemos leído en Romanos 8:28, debe saber que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan ¿qué? A bien, tienen un propósito para bien. Entonces, en este pasaje, cuando dice que Jehová estaba con él y fue varón próspero, ¿se acuerdan qué significa ahí la palabra próspero? Significa empujar hacia adelante con el objetivo de lograr un propósito. ¿Quién estaba detrás de la aflicción de José? Dios. Lo estaba empujando a sus propósitos, aunque en el camino y en su soberanía Dios permitió dificultades y aflicciones. Pero yo estoy seguro que José
sabía estas verdades en su corazón, porque jamás se quejó, jamás se amargó contra Dios, jamás preguntó por qué a mí, por qué si yo he sido obediente. Él entendía en su corazón que Dios lo estaba empujando hacia los propósitos que Dios tenía para su vida, como tiene propósitos para tu vida. Aún las aflicciones en nuestra vida tienen un propósito de parte de Dios, para bien, aunque al presente no es fácil entender. No es fácil entender cuando te pasa una angustia, cuando una dificultad, quizás un asalto inclusive, quizás un evento de tipo pues, dramático, de tipo difícil en tu vida. El cristiano debe entender que con nosotros está Dios y que Él tiene un propósito. Amén. Dice Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. ¿Pensamientos de qué? De paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces, todo lo que permite Dios en nuestra vida, las cosas buenas y entre comillas malas, tienen un propósito para bien. Dios no está planeando a ver qué mal le hago a mi hijo para que le vaya mal. Lo que Él permite y aún lo que Él hace tiene un propósito. ¿Qué más pasó en la vida de José? Versículo 3 de Génesis 39. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. El amo de José se dio cuenta que Dios estaba con él. Hace 8 días explicamos cómo se da cuenta una persona que Dios está contigo. Porque traes un pececito, porque traes una Biblia, porque en tu carro pones Jehová de los ejércitos es el rey de Cuernavaca. ¿Cómo se da cuenta la gente? Por tu vida, por tu testimonio, cómo te conduces, cómo hablas, cómo eres como empleado, como hijo, como esposo. La gente cuando ve un verdadero cristiano dice, algo tiene. Yo quiero lo que él tiene. Y les decía yo hace 8 días, inclusive eso da pie a que compartamos el evangelio, porque la gente te va a decir, yo quiero lo que tú tienes. Y ahí empiezas y le dices, pues mira, yo un día entendí que era pecador, que había ofendido a Dios, pero también supe que Jesucristo derramó su sangre y murió por mí, y entonces yo arrepentido creí en Jesucristo, y comienzas a compartirle el evangelio. Nuestro testimonio es pues un medio para abrir puertas para el evangelio, que también va a haber persecución, rechazo y todo lo que hemos visto. Entonces dice que el amo pues vio que Jehová estaba con él, vio que Jehová lo hacía prosperar, y vean el versículo 4. Así halló gracia en sus ojos. Aquí gracia significa el favor, la simpatía de su jefe. ¿Por qué José halló la simpatía de su jefe? ¿Por su linda carita? Y miren que al parecer era guapetón el José, ¿eh? Ahorita lo vamos a ver aquí en la escritura y se los voy a explicar, pero en realidad su testimonio, su vida, su ejemplo, y dice halló gracia, y dice aquí, le servía y le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Les explicaba hace 8 días, José, como cualquier esclavo, seguramente entró a la actividad más común de los esclavos, que era lavar letrinas, o sea, la parte más difícil. Los esclavos que recién comprados los ponían pues, a las tareas más duras. Y aquí José pasó de lavar letrinas a administrador de lo que quizás era una hacienda de un hombre rico. ¿Fue casualidad o qué pasó en la vida de José? Jehová estaba con él. Él hizo su parte. Él obedecía la palabra, él se mantuvo íntegro, jamás, insisto, jamás se quejó, jamás se amargó contra Dios. Él entendió que Dios estaba detrás de todo esto. Porque José podía haber llegado a quejarse y porque me vendieron. Quiero que tratemos de ponernos en la escena en la vida de José. Lo acaban de vender. A lo mejor José
podía haber llegado amargado, ¿por qué? ¿Por qué me pasan estas cosas? No, José se puso a trabajar, José fue buen testimonio. Porque hay gente, mis hermanos, que se viven o viven amargadas por algo que les sucedió en el pasado. Es que mi papá me hizo, ya pasaron 40 años, a lo mejor el papá ya murió y es que me hizo y por eso soy así, y es que mi mamá, y es que me hicieron, me trataron mal y se pasan la vida autolamentándose. Y esto nos puede hablar que a lo mejor no ha nacido de nuevo. Porque el cristiano perdona, olvida, se fortalece en Dios. ¿No? Hay gente que yo he oído, es que yo soy así porque mi papá era así. Oye, pero no eres cristiano, sí, pero así soy. Y entonces me gusta el alcohol porque a mi papá le gustaba, y me gustan las mujeres porque mi papá era mujeriego, y comienzan a empezar a echar culpas de su pasado. Es que yo tengo estos problemas de depresión porque mi mamá era depresiva, mi abuelito era depresivo y entonces pues lo heredé. Y entonces de repente se encuentran con alguien que les dice, te invito a mi iglesia. Ahí entendemos tu problema. Es más, dice, lo que tú necesitas, y empiezan las herejías. Lo que tú necesitas es renunciar a tu pasado. Lo que tú necesitas es cancelar todo lo que hicieron tus abuelos, tus tatarabuelos, bueno, hasta lo que hizo Tlaloc y Moctezuma y los mayas y los totonacas, y necesitas cancelar todo eso porque por eso eres así. Ahora resulta que somos así por lo que hizo Salinas de Gortari, ¿no? Y entonces los llevan y mira, te vamos a llevar a un evento donde vamos a escribir todo lo que te ha afectado, todos tus pecados, y hacen una fogata y echan ahí los papeles y los queman, y son eventos más que cristianos de corte ocultista. Porque el cristiano de a de veras, cuando viene a Jesucristo arrepentido de sus pecados, dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. He aquí, todas son hechas nuevas. En el momento que una persona nace de nuevo, miren, en Jesucristo se cumplió lo que dice Isaías 61:1, y es lo que hace Él cuando venimos y creemos en Él como nuestro Señor y Salvador. Dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Recuerdan que Jesucristo incluso en los evangelios hizo cita de este pasaje. Dice, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar, que dice, libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Está hablando de la condición en la que se encuentra el ser humano sin Cristo. Presos, cautivos del pecado, esclavos del pecado. Efectivamente, sin Cristo pues traemos toda la herencia del papá, la mamá, la maldad, el pecado. Pero en Cristo, mis hermanos, somos libres. No necesitas ir a un evento para que te hagan libre. En el momento que, como dice Juan 8:32, conocemos la verdad del evangelio, la verdad nos hace ¿qué? Libres. Entonces, no basta, porque de verdad yo he escuchado cristianos, del mundo se entiende, pero cristianos echando culpas de por qué son. Yo tengo este carácter porque heredé a mi mamá y a mi abuelita, y así me voy a morir, y genio y figura hasta la sepultura. ¿Y qué no Dios te puede transformar? ¿Y qué no eres una nueva criatura? ¿Qué no ahora dice la Biblia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Entonces se la pasan echando culpas, y la realidad es como dice Deuteronomio 24:16, los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres, cada uno morirá por su pecado. José podía en su humanidad quejarse, pues es que me vendieron, es que pues mi papá me consintió, me odiaron los hermanos y por eso estoy aquí deprimido en Egipto. ¿Estaba deprimido en Egipto? No, se puso a trabajar, dio buen testimonio, el amo lo vio y dijo, a este no lo pierdo. Es más, lo ascendió y dijo, de este no me deshago. Su testimonio, su vida, aunque en su humanidad podía haberse pasado la vida quejándose.
Hay cristianos muy quejosos, de todo se quejan, hasta del frío. ¿No? Tápense y ya se acaba el frío, ¿no? Bueno, vamos a seguir. Dice versículo 5 de Génesis 39, y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo, ¿qué? La casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. ¿Se imaginan a Potifar? Felizazo de la vidaza con José. No, vio que Dios bendecía a él, lo asciende y ahora el bendecido, ¿quién era? Potifar, lo cual me habla que el cristiano de veras donde está lleva la bendición de Dios. Si tú estás en un trabajo donde todos son inconversos, en lugar de decir ya me voy de aquí porque hay puro inconverso, tú puedes ser de bendición ahí. Si en tu familia no hay ningún cristiano que dice soy el único cristiano, tú eres el medio para bendecir a esa familia, para que eventualmente algunos rindan su vida a Jesucristo, que sería la mayor bendición, y sean salvos y tengan vida eterna. Entonces vean, dice el versículo 6, y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía, y era José, vean lo que dice aquí, era José de hermoso semblante y bella presencia. Ahora, ahorita vemos eso, pero ¿por qué no se preocupaba Potifar de José? Se había ganado su confianza por su vida, su testimonio, y Potifar dijo, lo dejo todo en sus manos. Y luego ve que Dios lo bendice y dice, pues ¿qué se va a preocupar Potifar? Al contrario, lo dejó. La pregunta es, en donde tú vives, trabajas, te desenvuelves, ¿eres digno de confianza? En tu trabajo, hablando del trabajo, ¿verdad? Ya hablamos una serie sobre el trabajo y la Biblia, pero ¿tu jefe te tiene confianza? ¿Es digno de confianza? O de plano eres de los que cuando no te ve el jefe te la pasas en el Facebook. ¿Saben que hay empresas que ya metieron filtros y bueno, yo no conozco mucho esto, pero software para bloquear el Facebook porque ahí están en el trabajo y están en el Facebook? Sí, hay gente que está aquí en la iglesia y está en el Facebook. El otro día me dijo un hermano, no, dice el joven que estaba enfrente de mí, duro y dale con su Facebook. A lo mejor estaba compartiendo el evangelio, no sabemos, ¿verdad? Ahí por Facebook, pero José dejó un testimonio de buen empleado, trabajador, honesto, y dice el versículo 6, pues, dejó todo lo que tenía en mano de José y con él no se preocupaba de cosa alguna, vean lo que dice, sino del pan que comía. ¿Saben qué significa esta expresión? La preocupación de Potifar era que José comiera bien. Podríamos traducirlo en lenguaje actual, que José estuviera bien pagado. Potifar dice que esté contento, sus sueldos, sus prestaciones de ley, su seguro social, su Infonavit, sus 2 meses de vacaciones. No, ¿verdad? No hay 2 meses de vacaciones. No, ¿verdad? Solamente los maestros creo que toman sumado como 2 meses. Yo tengo una hermana que trabaja en la universidad y como 2 meses al año de vacaciones. Está bueno ahí. Pero bueno, Potifar estaba muy pendiente de que José estuviera contento con su sueldo, bien pagado, bien comido. Y dice, y era José de hermoso semblante. ¿Y qué dice? Bella presencia. O sea, además de todo, guapetón el José. Imagínense nomás. Aunque en realidad el pasaje va más allá de lo físico. Acuérdense que el Señor dice 1 Samuel 16:7. ¿Se acuerdan cuando Samuel, Dios le da la tarea de buscar al que sería rey de Israel? Entonces primero el papá de David, Isaí, trajo a los hermanos más fuertes, a los más grandes, y Dios le dijo una verdad a Samuel. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura. Si no, no estaría yo aquí al frente, imagínense.
Me falta altura. No dice, ni a lo grande de su estatura, porque Jehová, y así debemos ser nosotros, no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová, ¿qué dice? Mira el corazón, como vio el corazón de José, como mira tu corazón, como mira mi corazón. Por eso dice Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, ¿qué dice? Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y dice Proverbios 31:30, hablando de la belleza física, dice, engañosa es la gracia y vana la hermosura. Esto no quiere decir que no te cuides, que no trates de estar saludable, pero vean lo que dice, la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Entonces vean, ahí está José. Pues, ¿ustedes creen que José no se acordaba de su familia? Sus hermanos, su papá que tanto amaba, pero él se puso a trabajar, él siguió siendo de testimonio, él siguió firme, Dios lo bendecía, Dios estaba con él, y ahí está José, íntegro, trabajador, honesto, agradando a Dios, siendo bendecido por Dios, siendo prosperado por Dios. Pero de repente dice el versículo 7, y aconteció después de esto, que la mujer de su amo, o sea, la esposa de Potifar, puso sus ojos ¿en quién? En José. Y dijo, duerme conmigo. Creo que todos entendemos la expresión. ¿Tenía sueño la esposa de Potifar? ¿Qué es lo que estaba pidiéndole la esposa de Potifar a José? Y vean qué clara es la Biblia. Quiero tener relaciones contigo. Es una mujer sin escrúpulos, una mujer, por supuesto, sin respeto al pacto matrimonial, porque era esposa de Potifar. Una mujer, pues, una lagartona, porque José era un jovenazo y lo empezó a seducir. ¿Y qué hizo José? Y es lo que vamos a ver ahorita, porque de verdad que a veces cuando personas caen en pecado, hablo gente dentro de la iglesia, dice, es que se presentó la situación, hermano, no había de otra, ¿no? Es que, pues yo no quería, pero se me ofreció. Y empiezan a poner pretextos y hasta la expresión esa, ¿no? ¿A quién le dan pan que llore? Es que no había de otra. La realidad, que el cristiano de a de veras, quien ama a Dios, quien camina con Dios, en medio de una tentación, por fuerte que sea, hay una salida para no caer. Primera de Corintios 10:13. Yo me acuerdo que fue uno de los primeros versículos que me hizo memorizar el pastor que Dios usó para llevarme a los pies de Cristo. Primera Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados, ¿qué dice? Más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación, ¿qué dice? La salida para que podáis soportar. Siempre, 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 frente a una tentación, por fuerte que ésta sea, hay una salida. Si caes, si caigo, si caemos, es porque quisimos. Pero si queremos resistir, Dios da la salida. Dios nos fortalece. Ahora tenemos una nueva naturaleza que puede vencer al pecado, que está sobre la ley del pecado, como hemos estudiado en el libro de Romanos. El cristiano de veras, si quiere en medio de una tentación no ceder al pecado, puede vencer. Siempre hay una salida. A veces es orar, leer la palabra, doblas tus rodillas, ir con un hermano maduro en la fe y decirle, hermano, estoy pasando una tentación muy fuerte, ore por mí. Ora por mí, hermano, ayúdame a orar, porque fíjate que en el trabajo está la esposa de Potifar, ¿no? Y ahí está sobre mí y necesito que me ayudes a orar porque necesito resistir. O sea, el cristiano tiene todos los recursos en Cristo para vencer la tentación. Entonces no hay de que, hermano, es que ni usted resistiría.
Es que yo pienso que ni San Pablo, ni San Miqueas, ni San quién sabe quién. En Cristo podemos vencer, porque luego empiezan los pretextos, es que caigo, porque son muchas tentaciones, todos vivimos tentaciones. Y José está viviendo una muy fuerte. Las tentaciones del tipo sexual son de las más fuertes. Y creo que saben de lo que estamos hablando. Y creo que las hemos pasado y las pasamos y las seguiremos pasando, las tentaciones. Esta mujer era una mujer sin escrúpulos, una adúltera, que estaba faltando al pacto. ¿Se acuerdan que dice Hebreos 13:4? Que dice que honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Eso era esa mujer. Pero José se mantuvo íntegro. Y esta mujer lo acosaba, mis hermanos. Ahora, ¿qué hizo José? Insisto, vamos a verlo aquí en el versículo 7 en adelante. Dice: y aconteció después de esto que la mujer de su amo puso los ojos en José. Imagínense, trabajador, honesto, guapetón, y le dijo: duerme conmigo. Versículo 8. Versículo 8. Génesis 39:8. Después del 7 ahí. ¿Sí está? Ahí está. Y él dijo: pues ni hablar. Yo no quería, pero se me presentó la oportunidad. ¿Así dice? Porque de verdad, miren, una vez así me dijo un varón que había caído en pecado. Me dijo: mire, pastor, yo no quería. Pero pues llegó la mujer, o sea, yo no quería, Dios sabe que yo no quería. Y entonces pues se me ofreció y la secretaria, pero yo no quería. Y todavía fue con la esposa y le dijo: mira, esposa, sí caí, sí pequé, pero mientras fallé, yo estaba pensando en ti. O sea, yo no te ofendí, de verdad, no lo vuelvo a hacer, yo no quería. Miren, si ya lo hizo una vez, lo va a hacer dos. A menos que se arrepienta delante de Dios genuinamente y se aparte de su pecado. No, realmente un hombre de veras no cede. Ora, clama, Señor, o sea, no pones el pretexto de que no había salida. Mejor es reconocer: Señor, te fallé, pequé, te ofendí, Señor, no había orado, estaba débil, perdóname, Señor. Y dice la palabra de Dios en 1 Juan 1:9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero no pongamos pretextos. José se mantuvo íntegro. Fíjense lo que dice versículo 8. Y él, ¿qué dice? No quiso. Así de sencillo. ¿Qué tenemos que hacer ante la tentación? No querer. Ahora, humanamente no tenemos la capacidad para soportarla, pero Él está con nosotros. Ahora somos una nueva criatura. Ahora, como lo comenté hace un rato, tenemos los recursos en Cristo para vencer. En el momento que tú no quieres, dices: Señor, yo no quiero caer en esta tentación, comienzas a orar, Él te fortalece. José no quiso, así de sencillo. Si tú y yo caemos en pecados, porque quisiste, cediste, habías dejado de orar, habías dejado de estar en comunión con Dios, no te congregas, estás débil y vas a caer porque quisiste. Porque en Cristo tenemos todo para vencer, porque lo acabamos de leer en 1 Corintios 10:13. Dios siempre da la salida para que podamos resistir, soportar. José no quiso y no le falló a Dios. Vean, y él no quiso y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Vean un joven de convicciones explicándole por qué no. Y vean el versículo 9: y no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. José, un hombre de convicciones, firme, diciéndole: aquí Potifar me dejó hacer lo que yo quiera, lo único que me ha reservado es a su mujer. De ahí para allá José era el administrador, podía hacer, deshacer, administrar, hacer negocios, pero obviamente lo único que no podía tocar era a su mujer.
y se lo dice a la mujer. Es más, le dice, ¿cómo pues haría yo, qué dice, este grande mal y pecaría contra Dios? José tenía plena conciencia que excediendo al pecado ofendería ¿a quién? A Dios. Vean la plena conciencia que José tiene de la gravedad del pecado. Le dice, mire mujer, si yo caigo, ofendería a Dios. Sería ¿qué dice aquí? Grande mal. Sería un grande mal, hermanos. Por supuesto, el adulterio, el pecado sexual es un grande mal. Pero yo quiero hablarle a los jóvenes que no se han casado. Porque el adulterio, la fornicación, relaciones fuera del matrimonio son ¿qué? Según José, un grande mal, pecado contra Dios. Jóvenes que no se han casado, que están solteros, manténganse íntegros delante de Dios. Sí se puede en Cristo. Ahora, tenemos que hacer, ahorita vamos a ver qué hizo José, pero mi consejo con la palabra de Dios es, no salgan solos con una mujer y viceversa. Ay, es que yo soy muy fuerte, es que vamos a orar, ¿sí? No salgan solos. La carne es débil, evitemos situaciones que nos pueden llegar a pecar contra Dios. Es que yo estoy fuerte en el Señor. El que crea que esté firme, mire que no caiga, dice Pablo. No nos expongamos a situaciones que nos pueden hacer pecar. Aquí obviamente la mujer fue la que lo buscó, pero vamos a ver cómo reacciona José. Pero de verdad José tiene la claridad y le dice a la mujer por qué no lo va a hacer. José no le dijo, estoy indispuesto, me siento mal. Por eso ahorita no, él le dijo, es como decirle casi, mire, esposa de Potifar, no sabemos cómo se llama, pero Micaela, vamos a suponer que se llama Micaela. Mire Micaela, yo soy cristiano y no voy a ofender a Dios. O sea, José no puso un pretexto, José le dijo claramente por qué no, porque amo a Dios. ¿Qué haces tú cuando alguien te incita a pecar en la escuela, en la prepa, en la universidad, en el trabajo? Oye, vamos a echarnos una de tequilita. ¿Qué le dices? ¿Le dices como José? No, mira, ¿cómo haría yo este grande mal contra Dios? O le dices, ay hermano, es que estoy tomando medicina. Ay amigo, es que, porque muchos se avergüenzan de decir con claridad por qué no participan de ese pecado. Hagámoslo con firmeza como José, yo no lo hago porque ofende a Dios. Y hasta nos abre una oportunidad para evangelizar. Para decirle a la gente, mira, yo no lo hago porque, ¿sabes qué? Que hace 5 años conocí a Jesucristo como Señor y Salvador. Hace 5 años, ¿verdad? Alguien me habló del pecado, de la gravedad del pecado, me arrepentí y comienzas a compartirle. Pero seamos claros cuando alguien te dice, oye, te invito a este reventón y acá a este antro. Mira, ¿sabes qué? Soy cristiano y no quiero ofender a Dios. Ay, aleluya. Pues seré lo que sea, pero no voy a ofender a Dios. Así vemos a José con firmeza. Él no evadió inventándose un cuento. Él dijo, amo a Dios, no quiero ofender a Dios. Y así debemos de ser nosotros. Decir con claridad, ¿por qué no participamos de algo que no agrada a Dios? No lo hago porque ofende a mi Dios. Entonces vean este joven, qué tremendo testimonio de este joven. De convicciones, un joven de convicciones. Lo cual me habla como cuando vimos Daniel, sí se puede vivir en este mundo como joven, manteniéndose íntegro. Porque hay jóvenes que hoy dicen, no, es que hermano, es que usted vivió en otra época. No, ahora sí las tentaciones están gruesas. Las tentaciones han estado fuertes siempre. Estaban Adán y Eva y fueron tentados, ¿por quién? Por el tentador, por Satanás. Entonces, ahora fíjense, José es firme y claro y le dice, no lo voy a hacer porque no quiero ofender a Dios, no quiero hacer un grande mal porque pecaría contra Dios. Ahora, ¿ustedes creen que cuando a alguien le decimos, mira, no voy a hacer eso que no agrada a Dios, mira, no te acepto la copita de tequilita porque soy cristiano, ¿ustedes creen que te va a dejar de insistir? ¿Ustedes creen que ya el tentador va a decir, no, pues ya dijo que no? ¿O va a venir un embate todavía más fuerte? Fíjense lo que pasó, versículo 10. Porque la mujer
no se quedó de brazos cruzados. Ella le echó el ojo a José y dijo, es mío sí o sí. Hablando ella a José cada día, o sea, cada día llegaba José, duerme conmigo. Cada día, ¿se imaginan la tentación? Todos los días, cada día, dice aquí la palabra de Dios. Pero vean lo que dice, y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. ¿Qué hizo José? ¿Qué hizo José? No escuchándola. Pero esta palabra en el hebreo es muy interesante, porque en el hebreo es shamá, que habla de obediencia. Esta mujer se sentía como con autoridad, soy la esposa del jefe. Y José tiene que obedecer. Y cuando dice no la escuchaba, no solamente habla de que no la escuchaba con sus oídos, sino que no quiso obedecer. Se infiere que ella quería aprovechar su estatus de la esposa del jefe. Entonces, José, tienes que obedecer, eres el esclavo. Pero él no obedeció. Acuérdense que el cristiano se sujeta a las autoridades o a cualquier autoridad siempre y cuando lo que me pida no ofenda a Dios. Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres, dice Hechos 5:29. Entonces, cuando dice no escuchándola, habla, no quiso obedecer, no quiso hacerle caso. Incluso miren, la Nueva Traducción Viviente dice, ese mismo versículo, no lo tengo ahí, pero dice, día tras día, ella seguía presionando a José, pero él se negaba a acostarse con ella y escuchen, y la evitaba tanto como podía. Contra la tentación, sobre todo del tipo sexual, lo que hay que hacer es evitar toda circunstancia que me pueda hacer caer. El cristiano debe, como dice Efesios 6:10, fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza. Solos, ya lo vimos, no podemos. Entonces José evitaba y no le hacía caso, pero vean lo que dice, vamos a retomar Génesis 39:10. Hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, versículo 11. Aquí de plano la mujer dijo, ese José es mío. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio. O sea, ¿qué estaba haciendo José? Trabajando ahí, y dice, y no, esto es interesante, y no había nadie de los de casa allí. Es decir, nadie lo veía. ¿Saben que la condición ideal para pecar es cuando nadie te ve? O sea, la santidad se prueba no necesariamente aquí en la iglesia. Digo, aquí todos alabamos, alaba al Padre, al Hijo y al Espíritu, y todos les he dicho yo aquí parecemos Santa Petra y San Nicolás. Pero ahí donde nadie te ve es donde se prueba la verdadera santidad. Ahí donde dices, no me ve la esposa, no me ve el esposo, no me ve mi papá, no me vio la maestra, no me vio el director, como en la secundaria, ¿verdad? Que dices, qué abusado, dices, se copié y no me vio el maestro. Pero ¿quién sí te vio? ¿Quién es el importante que sí nos ve? Entonces vean que a José se le presenta ahorita una situación donde no hay nadie. ¿Y qué pasa? Porque vean, aquí dice el versículo 12, y ella lo asió, lo agarró de su ropa, ahora sí de plano, o sea, todos los decía, José, ándale, José, ándale, José, ándale, hasta que un día dice, lo agarró de su ropa diciendo, duerme conmigo. O sea, de plano dijo, no se me va, vente para acá, José. ¿Y qué hizo José? Se puso a orar, Señor, dame fuerzas en medio de esta tentación, te reprendo en el nombre de mujer esposa de Potifar. ¿Eso hizo? Porque ciertamente hay tiempo de orar, hay tiempo para orar, pero en este tipo de cosas, ¿saben qué es lo que hay que hacer? Lo que dice aquí. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella, ¿y qué hizo? Huyó y salió, pero volando. En las tentaciones del tipo sexual, mis hermanos, no hay más que córrele.
Como dicen por ahí, patitas, ¿para qué las quiero? Vámonos, no te hagas el fuerte, no digas yo voy a aguantar la tentación, córrele. Esta palabra en el hebreo y en el griego, huir, habla de salir así como moviendo las manos, como diciendo, vámonos, 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 porque si se quedaba ahí, iba a caer. José se echó a correr, yo ya se los he dicho en diversas ocasiones, pero es importante insistirlo a todos, pero en especial a los jóvenes. Pablo les dijo a los corintios, 1 Corintios 6:18, vean la misma expresión, huid de la fornicación, huye toda circunstancia que te quiera tentar a ofender a Dios con tu cuerpo, dice aquí la palabra de Dios, huye. A lo mejor te van a decir, maricón, ¿cómo que no le entres? Que te digan lo que quieras, dice, huye de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Luego vean 2 de Timoteo 2:22, Pablo le dice al pastor Timoteo, huye, vean, lo vemos en la vida de José. ¿Qué hizo José? Huyó, se echó a correr. A lo mejor ha dicho este chamaco, pero dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue, escuchen, huyes de las pasiones juveniles, toda circunstancia que te lleve, por eso les decía hace un rato, hombres, jóvenes, mujeres jóvenes, no salgas solo con una mujer, con un joven, si no te has casado. Huye, salgan en grupo, conózcanse, véanse en casa de los papás, o sea, huyamos porque la carne es débil, huyan de las pasiones juveniles, pero además vean lo que dice, y sigue la justicia, la fe y el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. ¿Saben qué nos está pidiendo la palabra de Dios? Huye de toda circunstancia que te lleve a pecar, sobre todo en el área sexual, y júntate con gente que sigue la justicia, la fe y el amor. O sea, júntate con verdaderos cristianos. Júntate con el que te anima a congregarte, con el que te dice, mira hermano, vamos a la iglesia. No el que te dice, mira, hoy en lugar de la iglesia vámonos a pasear, ¿qué te parece? En lugar del estudio vámonos al cine. No, júntate con el que te anime a seguir firme en el Señor. Júntate con verdaderos cristianos que aman a Dios, que quieren caminar, como dice aquí, en la justicia, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan, dice aquí la palabra de Dios, al Señor. Yo le digo a los jóvenes, eviten lugares de tentación. ¿Qué tiene que hacer un joven cristiano en un antro o en un bar? ¿Qué tiene que hacer ahí un joven? Y quien sea, pues. No, es que soy fuerte, es que voy a compartir la palabra. ¿De veras vas a compartir la palabra ahí? ¿Quién te va a hacer caso? No, es que yo estoy fuerte y yo aguanto un día una persona me dijo, yo puedo estar en un bar porque yo nunca tuve problemas con el alcohol. Bueno, y lo que se hace ahí agrada a Dios, la música. ¿Qué haces ahí? No, yo soy muy fuerte. Miren lo que dice Proverbios 6:27. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? No te expongas, pues, a situaciones de tentación. Muchos, no, yo puedo estar en el fuego y no quemarme. Vas a caer. No, yo no me pasa nada. Es más, yo puedo ir a la disco y estar orando y estar pensando a quién le comparto. No inventes. No vengas con esas cosas, fortalécete en el Señor, evita como lo hizo José. Ahora, si ya te tocó estar en un trabajo donde el ambiente es pesado, ora para que seas de testimonio, pero no participes de lo que ellos hagan. Evita que vámonos a hacer este reventón y que mira y que es orden del jefe, que diga el jefe, que digan misa, pero tu deber es obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Ya sabemos que el cristiano debe buscar, dice 1 Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, haced lo que, todo para la gloria de Dios. Entonces, ¿qué hizo José? Huyó, corrió, se echó a correr. Ahora, ¿qué pasó? Dice versículo 13 de Génesis 39.
Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo. Miren qué mujer adúltera y mentirosa. Dice: vino él para dormir conmigo y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Miren nomás que lagartona y mentirosa. Pero, hermanos, que mientan contra ti, que te inventen cosas, no te preocupes mientras estés en paz con Dios por haberle obedecido. ¿Sí escucharon? Que inventen, que mienten, mientras tú estés en paz con Dios, escuchen, por haberle obedecido. En paz con Dios por haberle obedecido. ¿Por qué digo esto y por qué insisto esto? Una vez traté a un par de jóvenes que habían tenido relaciones sexuales entre ellos. Estaban comprometidos para casarse. Entonces yo les dije: ustedes están en pecado, ustedes están en fornicación. Miren, dice la palabra de Dios. Entonces me dijo uno de ellos, me dice: pues yo siento paz con Dios, porque nos vamos a casar y porque no hacemos nada malo, nos amamos, si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo. Y no, la paz es por haber obedecido su palabra. Ellos me dijeron: es que sentimos que no está mal. Bueno, siente lo que quieras. La Biblia dice que la fornicación es pecado. Y la fornicación es cualquier relación sexual sin estar casados. Llámale como le llames, cualquier tipo de relación fuera del matrimonio. Es pecado. Entonces, José huyó, le mintieron. Miren, que te inventen, que digan, ¿se acuerdan Mateo 5:11? ¿Qué dijo Cristo? Bienaventurados. ¿Qué significa bienaventurados? Es una palabra que la conocemos muy bien. Del griego, Macario, ¿se acuerdan? Que significa supremamente dichoso. ¿Quiénes? Bienaventurados sois cuando por mi causa, o sea, por agradar a Dios, por vivir como cristiano, por predicar la palabra, por ser un hombre íntegro, una mujer íntegra, dice: cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. ¿Qué? Mintiendo. José estaba siendo bienaventurado, estaban mintiendo la mujer y él quiso hacerme y empezó a inventar. Y vean el versículo 18. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que la mujer le hablaba diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió en furor. Potifar no investigó, no dijo: a ver, voy a ver. Potifar le creyó a su mujer. ¿Y qué pasó con José? Vamos a verlo, versículo 20. Y tomó su amo a José y lo puso, ¿en dónde? En la cárcel. Y ahí empieza uno a pensar: a ver, José ama a Dios, obedece a Dios, está en una situación de pecado y agrada a Dios, y encima se va a la cárcel. No paran las aflicciones de José. Dice: lo enviaron a la cárcel donde estaban los precios del rey y estuvo allí en la cárcel. Pero ¿quién está detrás de todo esto? Dios. Dios está permitiendo esta aflicción. Dios tiene un propósito. Alguno diría: no, es que ahora sí ya Dios lo abandonó. ¿Dios lo abandonó? Versículo siguiente. ¿Dónde estaba Dios? Vean, por segunda vez en el texto que hemos leído hace 8 días y hoy. Pero Jehová estaba con José. ¿Alguien? Pero ¿cómo estaba con José si es esclavo y ahora lo meten a la cárcel? Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. ¿Dios abandonó a José? No. ¿Dónde estaba?
Estaba con José. ¿Dónde está Dios cuando estás enfermo? Está contigo. ¿Dónde está Dios cuando tienes un problema en tu economía, en tu salud, en la familia? Está contigo. Él tiene un propósito. Él lo está permitiendo con un propósito. Jehová estaba con José y además dice que le extendió su misericordia y le dio gracia a los ojos de la cárcel. Y José no dijo, ¿y por qué me pasa esto? ¿Y por qué Dios permite? Si quise agradarte. Y José no hizo eso. José no dijo, ahora ya no voy a la iglesia, porque encima de que yo voy a la iglesia, de que yo diezmo, de que yo voy regularmente a la iglesia, de que yo leo su palabra, encima de eso Dios permite una aflicción, porque Dios tiene un propósito. Y José lo sabía, jamás se quejó. Y es más, dice aquí, y el versículo 22, vean lo que dice. Es que este José es ejemplar. En lugar de amargarse, dice, y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. ¿Cómo vería el testimonio, la vida de José, que le dijo José, ahí te encargo a los presos? Es más, le ha de haber dicho, te encargo en especial uno que le dicen el Chapo, que ya se nos escapó 2 veces. Entonces, José, vean, se los encargó a José. Y ahí está José chambeando, y José en la cárcel, bendecido por Dios. Vean qué tremendo el testimonio de José, cuidando ahí a los presos para que no se les escaparan. O sea, José le ha de haber dicho, sería imperdonable que se nos escape alguien, mi estimado carcelero, ¿no? Entonces, vean, José está trabajando en la cárcel, está siendo bendecido por Dios en la cárcel, y dice que ahí le entregaron el cuidado. Ahora, quiero que vean una cosa muy interesante. El carcelero, pues estaba haciendo su chamba, para eso le pagaban, para cuidar a los presos. Pero el carcelero se lo encargó a José. José podía haber dicho, que abusado el carcelero, él cobra y yo trabajo, ¿no? O hay gente así que dice, no, es que en mi trabajo mi jefe ni hace nada y gana el triple, y por qué yo no, y por eso yo ya no me voy a esforzar. Tú haz las cosas como para el Señor. ¿Quién es el que nos bendice? Dios. Dice Colosenses 3, 23 y 24, todo lo que hagas, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis, ¿qué? Recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Entonces vean, dice aquí el versículo 22 de Génesis 39, el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que ahí se hacía, él lo hacía. Miren, dice José, otro hubiera llegado ahí amargado, mi papá me consintió, mis hermanos me odiaron, me vendieron, luego mi jefe Potifar no me dejó defenderme y yo quise agradar a Dios y aquí estoy en la cárcel y ahí deprimido, mejor pásenme unas pastillas para dormir. No, José no hizo eso, se puso a trabajar y le encargaron todo lo que se hacía en la cárcel. Y vean versículo 23. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José. Vean otra vez esta expresión, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová ¿qué? Lo prosperaba. José en la cárcel era próspero. ¿Qué significa esto? Prosperaba, ya lo vimos la palabra, Dios lo estaba empujando a una bendición mayor. Pero tenía en la soberanía de Dios que pasar esta aflicción. Dios lo prosperaba. Hermanos, estoy convencido por la palabra de Dios que donde quiera que estemos, Dios te puede prosperar. Vean, José está en la cárcel y es prosperado por Dios. ¿Qué no te puede Dios prosperar en Cuernavaca? ¿O tenemos que irnos del otro lado del río? Como dicen, del otro lado del puente, ¿no? ¿Tenemos que irnos a Estados Unidos para que Dios nos prospere? ¿Solo Dios prospera en Estados Unidos o en Canadá o en otro país? Aquí donde estamos, ¿sí? Como vimos hace 8 días, Deuteronomio 28, si oímos la palabra de Dios, la valoramos, la atesoramos y la obedecemos, Dios bendice donde estés. Es que, hermano, Cuernavaca, la inseguridad, sí, está bien difícil.
Y el presidente municipal y Benito Juárez, ¿no? Todo lo que está pasando, bueno. Pero la realidad es que donde estemos como hijos de Dios, Dios te bendice. ¿Lo creemos? ¿Lo creemos? José está siendo bendecido en la cárcel. Jamás se quejó, jamás se amargó. Era un hijo de Dios, él amaba a Dios y él sabía que Dios tenía un propósito. Y miren, en 8 días vamos a ir hacia el final de esta historia. Pero José fue un joven que obedeció a Dios por sobre todas las cosas. Acuérdense que Dios lo que quiere de nosotros es obediencia. 1 Samuel 15:22. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer, ¿qué? Es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Cuántos quieren que Dios los prospere? Es decir, los empuje a sus propósitos maravillosos. Obedezcamos la palabra de Dios. Lo que no quita que en ese ínter Él permita aflicciones, pero Él tiene un propósito, amén. Miren, en 8 días vamos a irnos hacia el final de esta historia de José y ahorita les anuncio algo que va a suceder con este tema de hombres y mujeres de la Biblia. Pero por hoy vamos a orar y vamos a despedirnos hablando con nuestro Dios. Si quieren cerrar sus ojos y meditemos esta mañana. Caminar con Dios, obedecer a Dios, caminar de una manera íntegra, no impide que Dios permita aflicciones y dificultades en nuestra vida. Pero estate seguro de lo que dice la palabra, que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Si tú esta mañana estás pasando una aflicción en tu vida, en tu salud, en tu familia, en el trabajo, en tu economía, mantente íntegro y en obediencia a Dios. Dios te está empujando a una bendición conforme a su soberanía y sus propósitos. Jamás te quejes, jamás te enojes y le preguntes ¿por qué? Cree en la palabra. Dios a sus hijos nunca los deja. Dios tiene un propósito aún en las situaciones más difíciles de nuestras vidas. Porque finalmente Él ya nos dio una promesa y la seguridad de estar con Él en la eternidad. Así es que por difícil que sea lo que pases en esta tierra, hay una promesa de estar en la eternidad con Él para toda una eternidad donde no habrá tristeza, ni llanto, ni dolor. Mantengámonos firmes, aprendamos de José. Fue diligente, trabajador, honesto, íntegro. Jamás se quejó de las circunstancias injustas que vivió. Ahora esta mañana, quizás alguien que está aquí o que está escuchando por internet, quizás lo primero que tienes que hacer es entregar tu vida a Jesucristo. Quizás mucho de lo que hablamos no te queda claro, no entiendes porque no conoces a Dios. Lo primero que tienes que hacer esta mañana es reconocerte pecador. Reconocer como José que el pecado es un grande mal contra Dios. Reconocer que tu vida ha ofendido a Dios muchísimas veces y arrepentirte de tus pecados. Decirle, Señor, reconozco que he pecado contra ti y quiero pedirte perdón esta mañana. Pero además de arrepentirte, número 2, necesitas creer en Jesucristo. Él vino hace más de 2000 años a morir y derramar su sangre por ti y por tus pecados. Si tú en esta mañana te arrepientes de tus pecados y crees en Jesucristo como Señor y Salvador, que Él pagó en una cruz por tus pecados, en este momento sucederá lo que leímos hace un rato en 2 Corintios 5:17. Vas a ser una nueva criatura. Las cosas viejas van a pasar, todas serán hechas nuevas. Vas a ser una nueva criatura. Él te va a perdonar y desde ese momento serás llamado un hijo de Dios.
Así es que esta mañana, si tú que me estás escuchando no tienes la seguridad de tu salvación, puedes decirle a Dios que te perdone tus pecados, reconocer tu pecado, arrepentirte de todo tu corazón y creer en Jesucristo como Señor y Salvador. Vamos a terminar poniéndonos de pie y orando a Dios. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Realmente tu palabra es la única que nos da paz, que nos da entendimiento de lo que quieres para nuestras vidas, que nos ayuda a comprender, en este caso, de por qué, aún como hijos tuyos, seguimos padeciendo aflicciones. Hoy entendemos que tú tienes un propósito, que todas las cosas ayudan a bien, que tú nos estás empujando hacia tus planes y propósitos. Así es que en esta hora, Señor, te damos gracias, aún por esas aflicciones que tú permites. No son sin propósito. Tú, como nuestro Padre, como nuestro Dios, estás con nosotros como estuviste con José. Gracias te damos en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.